Hay muchas maneras en que Ucrania ha logrado cambiar el rumbo contra Rusia. Sus hordas de drones han destruido la artillería rusa hasta el punto en que han tenido que recurrir a usar unidades más pequeñas en sus asaltos. En Rusia, agentes de inteligencia ucranianos sabotean instalaciones y matan soldados rusos de forma encubierta. Pero Ucrania no había logrado algo así antes. Las cámaras de seguridad rusas han sido hackeadas por Ucrania, convirtiéndolas en sistemas de localización de objetivos mortales para Rusia. El 9 de septiembre, Euromaidan Press publicó otro informe desde el frente en el que reveló que Ucrania había descubierto una gran concentración de tropas rusas en la región de Donetsk. Específicamente, esas tropas se estaban concentrando alrededor de Dobropilia, que ha sido un objetivo para Rusia durante todo el verano. Capturar ese territorio podría abrir una ruta hacia la ciudad fortaleza de Pokrovsk. En el pasado, esos esfuerzos de detección habrían sido trabajo de grupos de reconocimiento. Más recientemente, los numerosos drones de reconocimiento de Ucrania han estado volando para observar lo que Rusia está haciendo. Sin embargo, esta vez Ucrania tomó una táctica diferente. Ucrania optó por su creciente ejército cibernético en vez de drones o arriesgar soldados. El Ejército de Tecnologías de la Información de Ucrania, como se le conoce, es un colectivo descentralizado de hackers que hacen todo lo posible para ayudar a su país en la lucha contra las fuerzas rusas. A menudo, esta ayuda se presenta en forma de interrumpir los sistemas financieros o gubernamentales de Rusia. En septiembre, el Ejército de Tecnologías de la Información recibió otra tarea: hackear las cámaras de seguridad de Rusia. Tampoco eran cámaras de seguridad comunes, eran cámaras que Rusia había instalado específicamente para vigilar las bases. Ha construido en el territorio que arrebató a Ucrania en Donetsk. Gracias a estos hackers, Ucrania pudo usar los propios ojos de Rusia para observar lo que sucedía en estas bases. ¿Qué fue lo que vio Ucrania? La concentración de fuerzas que parecía prepararse para un nuevo asalto a Dobropilia. Rusia había organizado convoyes enteros que se suponía debían llevar tropas y equipo a ese territorio. Putin pensaba que sería el último avance para tomar la ciudad, pero Ucrania detuvo a Rusia. Gracias a lo que aprendió del hackeo, las cámaras de seguridad, Ucrania sabía dónde estaban las tropas rusas y hacia dónde se dirigían. Con esa información, Ucrania pudo desatar una enorme andanada de drones y misiles, todos dirigidos a bases que Rusia creía seguras. Para sofocar cualquier intento que las fuerzas rusas pudieran hacer en Dobropilia antes de que siquiera comenzara, Euromaidan Press proporciona más detalles sobre lo que Ucrania vio y cómo respondió. Gracias al Ejército de Tecnologías de la Información Ucrania, descubrió que Rusia ha reunido varias unidades y brigadas para crear una gran fuerza de asalto. Algo que se está volviendo cada vez más raro, ya que la guerra en Ucrania se acerca al final de su cuarto año. Entre las fuerzas rusas estaban las brigadas navales 155 y 40. Se sumaron unidades aerotransportadas de la 11ª Brigada de Rusia y algunos de la 76ª División, según Euromaidan Press. Estos nombres de unidades y brigadas pueden no significar mucho hasta que sepas de dónde los obtuvo Rusia. Esta fuerza, reunida cerca de Dobropilia, participó en operaciones rusas en Bakhmut, Kursk y Jersón, escenarios de grandes batallas. Putin depende de estas tropas, sobre todo de la 155A Brigada, que se reorganiza seguido para ejecutar los avances más arriesgados de la guerra. Los soldados que Ucrania vio con cámaras rusas eran veteranos de combate. Sin embargo, varios ya habían sido destrozados por Ucrania antes, y parece que ese era el plan de Putin con el último asalto de Rusia. Esta fuerza reunida no necesariamente tenía como objetivo completar la toma de Dobropilia, ya que los esfuerzos ofensivos rusos en estos sectores se están estancando. Euromaidan Press menciona dónde operaban antes estas brigadas y unidades. Su éxito se sacrifica y sus fuerzas se envían al frente de Pokrovsk para intentar salvar la batalla perdida en el saliente de Dobropilia. Putin debilitó su ejército en otros lugares para formar un grupo de carne de cañón y tratar de derribar las defensas de Dobropilia en Ucrania. Claro, cualquier ataque dependía de que esas fuerzas llegaran a Dobropilia. El fracaso fue la perdición de Rusia. El análisis ucraniano de las grabaciones de cámaras de seguridad hackeadas reveló algo que Rusia no quería que supieran. Sí, se retiraron fuerzas de otros lugares para atacar Dobropilia, pero no estaban listas para lanzar el asalto. La falta de blindaje adecuado, apoyo y artillería ya había sido una característica de los intentos fallidos de Rusia por tomar Dobropilia, y la última fuerza que el país reunió no fue diferente. Sí, se formaba un convoy, pero la nueva fuerza no tenía suficiente blindaje ni artillería para un ataque adecuado. Putin no busca proteger a sus tropas, solo usarlas como carne de cañón para que los ucranianos de Dobropilia gasten munición.
El estado de esta fuerza, mientras Rusia se preparaba para atacar, no sorprende a quienes han seguido el avance de Ucrania contra las unidades mecanizadas rusas en la guerra. El Ministerio de Finanzas de Ucrania informa que Rusia ha perdido 11.172 tanques, 23.622 vehículos blindados y 32.606 sistemas de artillería por los misiles, cohetes y drones ucranianos hasta el 10 de septiembre. Son cifras enormes que han causado una escasez de blindaje y poder de ataque pesado de la que Rusia aún lucha por recuperarse. Por ejemplo, la fuerza de Dobropilia que Ucrania eliminó no tenía suficientes tanques porque Rusia se está quedando sin ellos. Según el National Security Journal, el 8 de septiembre se afirmó que la guerra en Ucrania se había vuelto una historia de dos relojes de arena. Esto demuestra la determinación militar de Ucrania ante la capacidad de Rusia para mantener ataques y seguir tomando territorio. El reloj de arena de Rusia se vacía más rápido que el de Ucrania, aunque Putin crea que su país resistirá más que el ejército ucraniano. Este vaciamiento del reloj de arena se nota sobre todo en los tanques rusos, que ya han perdido más de 11.000. Si se le cree a Ucrania, Rusia se ha visto obligada a depender de tanques obsoletos de la era soviética que ha sacado de sus almacenes por miles. Muchos de estos tanques no sirven y no pueden usarse en Ucrania. Así que Rusia ha estado canibalizando cientos, si no es que miles, de estos tanques más antiguos para poner en funcionamiento los que ahora vemos en Ucrania. Decimos, ahora, ver. Pero la realidad es que la presencia de tanques rusos dentro de Ucrania ha estado disminuyendo desde hace bastante tiempo. El National Security Journal explica por qué, señalando que The Insider informó en febrero que Rusia se está quedando peligrosamente sin tanques en almacenamiento. Según la investigación, Rusia probablemente tiene unos 2.000 tanques, la misma cantidad de vehículos de combate de infantería y unos 3.000 transportes blindados que aún puede desplegar en Ucrania. Han pasado unos 6 meses desde la publicación de esa investigación. Varias de esas reservas ya se usaron y destruyeron desde que The Insider publicó sus cifras, lo que deja a Rusia en una situación crítica respecto a su blindaje. El golpe de gracia se dará en 2026. Es entonces cuando Rusia oficialmente se quedará sin reservas, señala el National Security Journal. The Insider agrega que Rusia no está fabricando tanques y otros vehículos blindados, ni de cerca al ritmo necesario, para reponer las pérdidas en las líneas del frente. Rusia produce solo entre 300 y 400 vehículos blindados BTR-82 al año, incluyendo la modernización de modelos antiguos de sus almacenes. Rusia produce unos 300 tanques al año, principalmente T-90M, que rara vez llegan al combate, porque están llenos de errores de fabricación y son demasiado vulnerables a los drones de Ucrania. Uno de esos errores es el llamado fallo de cabeza disco. Según el Telegraph, cuando un T-90 recibe cierto impacto, los operadores pierden el control de la torreta porque gira tan rápido que la torreta y el tanque quedan inutilizables. Así que Rusia está construyendo tanques a un ritmo demasiado lento para compensar sus pérdidas, y los tanques que Rusia está construyendo no sirven de mucho una vez que entran a Ucrania. Ucrania habría presenciado el efecto de sus ataques contra los tanques y vehículos blindados rusos usando cámaras de seguridad hackeadas. Habría visto que las fuerzas que se estaban reuniendo cerca de Dobropilia no eran ni de cerca tan fuertes como necesitaban ser para la defensa, lo que creó una oportunidad para la emboscada que estaba por venir. Volveremos a eso pronto. Además, las fuerzas de Ucrania notaron que el contingente de Dobropilia carecía de artillería. Eso no debería sorprender, considerando los datos previos del Ministerio de Finanzas de Ucrania. Sin embargo, los problemas de artillería de Rusia la han obligado a tomar decisiones bastante extrañas, algunas de las cuales la han llevado a desplegar auténticas antigüedades en Ucrania. Eso es según el experto militar británico Jamish de Breton Gordon, quien publicó un artículo en The Telegraph el 1 de septiembre. Eso demuestra la profundidad de la desesperación a la que está llegando Rusia en lo que respecta a la artillería. The Breton Gordon reportó que Ucrania halló restos de una artillería D-74 destruida. Ese descubrimiento es notable porque esta unidad de artillería fue fabricada en la década de 1950 y es tan obsoleta que la ex Unión Soviética la retiró en la década de 1970. Rusia está usando artillería que ya consideraba inadecuada hace más de 50 años y ahora la despliega en Ucrania por las graves pérdidas que ha sufrido. The Breton Gordon agrega que puede que no solo sean las propias unidades de artillería las que están escaseando para Rusia. Algunos sugieren que el antiguo D-74 que dispara proyectiles de 122 milímetros se está utilizando porque Rusia se está quedando sin los proyectiles más modernos y potentes de 152 milímetros.
pero puede obtener muchos suministros de 122 milímetros de Corea del Norte, que también usa estas armas antiguas, dice él. Otra acusación contra la débil industria manufacturera rusa, incapaz de producir proyectiles de artillería. Depende de sistemas antiguos para sus sistemas modernos, recurriendo más a Corea del Norte para seguir desplegando artillería. Ucrania vio cañones D-74 u otra artillería antigua entre las fuerzas rusas cerca de Dobropilia. No lo sabemos, pero lo que sí habría visto era una concentración de tropas que no tenían la artillería. Necesitaban tomar Dobropilia, pero estaban a punto de lanzar el asalto de todos modos. Rusia estaba a punto de enviar carne de cañón. Todo lo que Ucrania tenía que hacer una vez que hizo el descubrimiento era tomar una decisión. ¿Debería esa carne de cañón ser eliminada ahora o cuando llegue a las puertas de Dobropilia? Ucrania eligió la primera opción y lanzó un ataque preventivo contra las fuerzas rusas. Ucrania siguió confiando en su ejército de tecnologías de la información, haciéndolos monitorear los movimientos que realizaba el convoy ruso. Cámaras rusas transmitieron en tiempo real datos visuales que Ucrania necesitaba, según Euromaidan Press. Se establecieron las rutas del convoy, así como los horarios en los que Rusia utilizaba esas rutas. Ucrania usó esas rutas para localizar áreas que Rusia planeaba utilizar en el próximo asalto a Dobropilia. Esto se logró sin que Ucrania dependiera de imágenes satelitales ni arriesgara drones de vigilancia, lo cual podría haber revelado sus intenciones. En cuanto a Ucrania, ya había descubierto lo que las tropas rusas planeaban hacer. Las grabaciones de cámaras de seguridad mostraron que Rusia no sabía que Ucrania vigilaba a la fuerza de Dobropilia. Con la información reunida, Ucrania decidió no esperar la próxima ofensiva rusa, aunque no tuviera tanques ni artillería. En cambio, atacó con fuerza, y esos ataques tendían a depender del arma que Ucrania ha hecho famosa durante su batalla contra Rusia. Drones. Una vez detectados, se lanzan municiones merodeadoras como el Ram-2X para interceptar vehículos rusos en tránsito, golpeándolos antes de que puedan llegar al frente. Son drones compactos para emboscar convoyes, identificar vehículos en movimiento y atacar objetivos blandos con gran precisión, según prensa Euromaidan. Para Rusia, estos ataques mostraron que los soldados en territorio ocupado no sabían que Ucrania podía atacarlos. Cuando comenzaron los ataques, los drones cayeron y destruyeron soldados y vehículos con sus explosivos. La prensa Euromaidan también menciona que Ucrania utilizó misiles. Quizás estas armas ayudaron a Ucrania a destruir infraestructura protegida en concentraciones rusas. Blogueros militares rusos y canales de Telegram pronto revelaron que los ataques ucranianos funcionaban. Euromaidan Press informa que en redes rusas circulan videos de ataques a vehículos blindados y camiones, lejos del frente y en rutas de convoyes que Ucrania ubicó tras hackear cámaras de seguridad rusas. Esto es un gran problema para Rusia. Los refuerzos que sacó de Kursk, Gerson y otros lugares están siendo destruidos, antes de que siquiera tengan la oportunidad de lanzar los asaltos para los que Putin los reunió en primer lugar. La retaguardia rusa, antes considerada segura, ahora es vulnerable. Si Ucrania ya hackeó cámaras de seguridad en Rusia, seguramente podrá repetirlo en otros sitios. Eso hará que Putin lo piense 2 veces. Ucrania acaba de dejarle claro a Rusia que la fuerza que reunió en Dobropilia fue apresurada y no estaba a la altura de la tarea que exigía. Si esa fuerza fuera fuerte, el hackeo ucraniano a las cámaras habría dado información para debilitarla. Pero las tropas, los blindados y la artillería probablemente seguirían dirigiéndose a Dobropilia. Pero no es así. Ucrania acaba de asegurarse de eso. Y la gran ironía aquí es que esta es una de las raras ocasiones en las que Ucrania ha aprendido 1 o 2 trucos de Rusia, en lugar de que sea al revés, alcanzando a los innovadores de Ucrania. Tan impresionante como es el hackeo de la Cámara de Seguridad de Rusia, este tipo de hackeo es un truco que Rusia ha intentado usar varias veces en el pasado para dañar a Ucrania. En enero de 2024, Security Week reportó que hackers rusos controlaron cámaras de seguridad residenciales en Kiev. Eso se usó para espiar defensas aéreas e infraestructura crítica que luego serían objetivos de misiles y drones rusos. Una de esas cámaras había sido colocada en un balcón por un residente de un departamento, quien la usaba para vigilar los alrededores. Rusia tomó el control de la cámara y de manera imprudente transmitió en vivo lo que estaba grabando en YouTube, en lugar de mantener en secreto las imágenes que capturaba, según Security Week. La segunda cámara, ubicada en un estacionamiento, dio información visual a los hackers rusos. Luego, se usó en un ataque con misiles en Kiev el 2 de enero de 2024. En mayo de 2025, The Guardian reportó que Rusia retomó sus trucos con cámaras de seguridad. Esta vez, los hackers del país intentaron tomar el control de cámaras instaladas en las fronteras de Ucrania, con el objetivo aparente de obtener información sobre cómo fluye la ayuda occidental hacia Ucrania.
El Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido informó que la Unidad 26.165 del Dirección Principal de Inteligencia fue responsable del intento de hackeo. Los actores de la Unidad 26.165 también habrían usado cámaras privadas en cruces fronterizos, instalaciones militares y estaciones de tren para rastrear el movimiento de material hacia Ucrania, según la nota informativa. Los actores también utilizaron servicios municipales legítimos, como cámaras de tráfico. En total, Rusia logró acceder a imágenes de 10.000 cámaras en este hackeo, de las cuales aproximadamente el 80% estaban en Ucrania, y el otro 10% en Rumania y el resto en Polonia, Hungría y Eslovaquia. Los hackeos de cámaras de seguridad de Rusia fueron indudablemente impresionantes y obtuvieron resultados. Los hackeos de Ucrania en septiembre lograron lo mismo. Ahora, la segunda oleada de fuerzas que Rusia ha enviado a Dobropilia está hecha un desastre, lo que significa que tendrán que llegar aún más refuerzos. Eso son buenas noticias para Ucrania por dos razones. Primero, Ucrania sabe que los refuerzos que vienen probablemente serán tan débiles como los que acaba de eliminar. Si logra mantener el acceso a las cámaras de seguridad de Rusia en territorio ocupado, vendrán más ataques. Segundo, aunque Ucrania no pueda rastrear a quien Rusia envíe a Dobropilia, sabrá que Putin retira tropas y blindados de otros lugares. Pueden surgir oportunidades. Defender Dobropilia podría permitir a Ucrania avanzar en otros sitios. Rusia intenta avanzar por segunda vez hacia Dobropilia, pero este último intento se detuvo antes de empezar. La primera tuvo más éxito, pero solo temporalmente. La Nueva Voz de Ucrania informó el 26 de agosto que Rusia dedicó gran parte de la primera mitad del mes a avanzar sus tropas al este y noreste de Dobropilia, capturando territorio. Ucrania luego contraatacó y recuperó varias aldeas tomadas por Rusia, como Zapovidny y Novoshikova, cerca de Dobropilia, poniendo fin a las esperanzas de Rusia de tomar Dobropilia en un futuro asalto a Pokrovsk. Rusia esperaba que los refuerzos enviados a Dobropilia en septiembre recuperaran ese territorio. Ucrania usó cámaras de seguridad, misiles y drones para evitarlo. Dobropilia sigue en peligro. El 5 de septiembre, Expreso Global entrevistó a Serhiy Zugurets, director de Defense Express, quien afirmó que lo que ocurra en Dobropilia podría influir más en la defensa de Pokrovsk por Ucrania que cualquier otro factor. En esta dirección, los contraataques ucranianos desde el este están inmovilizando fuerzas enemigas significativas. De hecho, todo dependerá de cuán efectivamente nuestros contraataques puedan superar a las fuerzas enemigas concentradas allí. De hecho, las tropas rusas actualmente tienen más personal, dijo Zugurets. Ucrania necesita seguir defendiendo Dobropilia. Ya lo hizo 2 veces, y la última defensa usó ingeniosamente hackers de Ucrania. Ahora Ucrania debe prepararse para lo que Putin envíe a Dobropilia después. Está haciendo precisamente eso al convertir las regiones alrededor de Pokrovsk en una trampa mortal para los soldados rusos. Descubre cómo en nuestro video. Y recuerda suscribirte a El Show Militar para más videos sobre las últimas victorias de Ucrania contra los ocupantes rusos. Y gracias, como siempre, por vernos.